aquí un anuncio que hizo el gobierno ayer. ¿Cuál de los tres Dice, el proyectos? gobierno invertirá 24.000 millones para calidad de educación. Programa incluirá inducción de nuevos docentes, vivienda para profesores y módulos para niños menores. Trabajan para eficientizar el gasto. El programa para la inducción de nuevos docentes, yo creo que es una necesidad de hecho. 24.000, no, 12.000. 4.000 millones. 12.000. No. O sea, la cantidad de docentes que faltan son 12.000. No, está bien, pero... La inversión es 24.000 millones. No, de 4.000 millones. Incluso aquí veo que el día habla de invertirán 2.400 millones. No, pero lo que pasa es, a eso es que me voy a referir. Ajá. Habla, por ejemplo, de que de ese dinero se hará una transferencia para los distritos escolares de 3.400 millones de pesos para 2.159 planteles escolares en 122 distritos, que ayudará con la descentralización y mejor ejecución del gasto. Eso ya estaba en educación. Eso se hacía normalmente. Sí, eso es parte de eso. Todos los ministerios, o sea, los antiguos ministerios dedicaban una partida para las escuelas y los distritos escolares para que arreglaran una puerta, un baño, cierta autonomía. Cierta autonomía por el asunto de los trámites burocráticos que había que tener para conseguir una cosa de esa. Autonomía, descentralización. Descentralización especialmente. Gerencial. No. Y una cosa, una eficientización en cualquier problemita de una persiana, de una puerta, de un baño, de un inodoro, de una cosa que un plantel escolar tenía que arreglar y anteriormente tenía que dirigirse al Ministerio de Educación. Entonces, desde hace mucho, ese programa que anuncia el presidente ayer está en el Ministerio de Educación. Es parte de su dinámica. Es parte de su dinámica. En eso hay que estar claro. O sea, que lo que tiene que ver con eso no es nuevo. Ahora, quizás la inducción de nuevos docentes, todo el mundo sabe aquí que en este país lo ha dicho el ministerio, lo ha dicho la ADP, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho todo el mundo. Hacen falta 12.000 docentes, 12.000 maestros faltan en República Dominicana. Entonces, la preparación académica de esos docentes es la parte fundamental, yo diría, de este programa. Ahora, tú sabes que yo en esa parte, no sé en qué momento es que nos han mentido. ¿Por qué? Porque recuerda que se había dicho que se necesitaban 24, 22.000 maestros. ¿Te acuerdas que es el asunto? Que se había hecho un concurso. ¿Se puso una buena cantidad? Sí, se dijo que se necesitaban 19.000 maestros y creo que contrataron 24.000. Muy bien. Es más, hubo hasta una queja porque hubo un programa de preparación de maestros que después no lo querían dejar de que concursar por el plazo, qué sé yo, que creo que se resolvió en la práctica después. Pero bueno, se supone que se había contratado más de los profesores que se necesitaban, pero después un cambio de ministro, apareció que faltaban 12.000 maestros más. Entonces yo no sé en qué momento no están colocando el tema. Entonces, verdad. No sé, son como de estas cosas porque tú dices, bueno, si falta un profesor, faltan 2, faltan 5, es más, 100 faltan. Y yo me parecería razonable porque tú dices, bueno, en un mes hay 100 que se enferman, que cumplieron y se retiran, pero todo eso se supone que debe estar planificado. Es decir, no puede aparecer un déficit tan grande de maestros que no nos enteremos. O que tú me digas de un año a otro que se produzca. ¿De buenas a primeras? Yo te diría que esos son los temas. Y de hecho, el presidente ordenó en tiempos pasados una auditoría al Ministerio de Educación. ¿En tiempo pasado? ¿La semana pasada? No, hace ya, debe ser un mes o algo de un mes. Y incluso me pareció hasta una cosa extraña, porque a quien le instruyó que lo hiciera fue al Ministerio de la Presidencia o al Ministro Administrativo, no recuerdo, pero fue en el área de gobierno. Y eso, lo cierto es que quien debería hacerlo es la Cámara de Cuentas. O el gobierno contratar a una compañía a través de Cámara de Cuentas, bueno, y cuando digo el gobierno, el Estado, porque la Cámara de Cuentas se supone que tiene su autonomía,
para realizar. Desgraciadamente tenemos la Cámara envuelta en el lío este de demandas y de acusaciones, de señalamientos de acoso sexual con el presidente de la Cámara, y evidentemente parece que está envuelta en ese lío, que no creo que tenga ni la credibilidad en el momento, y a lo mejor ni el sosiego como para dedicarse a hacer lo que tiene que hacer. ¿Tú sabes que después? Pero la verdad que probablemente ahí se malgasta demasiado dinero como para que no nos interesemos en saber en realidad qué es lo que hacemos con ¿Cómo el se dinero invierte? y cómo hacerlo, qué es lo que estamos ¿Cómo se haciendo. invierte? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que ha dicho el propio actual ministro a su entrada, que el 4%, que lo estamos aplicando desde el 2012 o 13, ¿verdad? 2. Porque comenzó con el gobierno de Danilo Medina, Danilo Medina, ¿verdad? sí. En ese su tiempo primer eran periodo. 99.000 millones y ya bien. vamos por 200.000 y pico de Pero millones. lo que se ha dicho es que eso apenas ha impactado un mínimo el sistema educativo nacional. Y yo creo que si es verdad que faltan aulas, si es verdad que faltan cosas, pero no estamos enseñando a los muchachos a leer, no le enseñamos matemáticas, no le estamos educando para vivir. Y algunas cosas tenemos que hacer. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, Infotec cumplió 42 años, ahora en esta semana, el día pasado. Es algo que es un instituto técnico vocacional, es decir, forma personas para enseñarlo a hacer un oficio. Y tú dices, un bachiller, ¿cuántos años le pasa un bachiller? 18. En la época de nosotros. Sí, Pero, ahora duran más. Mi nietecita chiquita, la última, de un año. Porque ahora está... Ya de la escuela recogiendo virus hace mucho. Está nido. Claro. Todo ese tipo de Eva está cosas. recogiendo virus hace mucho ya en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pasa más tiempo. Entonces, no es posible que esa niña salga 20 años, 21 años sin después saber nada de la escuela, y para la única cosa que va a estar certificada es para entrar a la universidad. Sí. No sabrá pegar un bombillo, no sabrá arreglar un tubito, no sabrá hacer una cosa a mano. Si tiene que trabajar, no sabrá cómo hacerlo. Es decir, yo creo que todo eso tenemos que revisarlo. ¿Correcto? Entonces, bueno, de hecho hay un plan destinado, según tengo entendido, a convertir la mayoría de los liceos técnicos vocacionales, ¿verdad? En técnicos vocacionales, de manera tal que no salga ningún estudiante simplemente con un certificado de bachiller, sino que salga preparado técnicamente. Que de hecho yo debo decir, el gran desarrollo de la mayoría de los países en el mundo ha descansado sobre la base de la preparación de técnicos con calidad. No profesionales, no, de técnicos con calidad en cualquier área. Y eso ha logrado el desarrollo de la mayoría de los países del mundo, fundamentalmente. Laura, bienvenida. Buenos días. Hola, Laura. Tú sabes que se necesita de todo. Es decir, los técnicos hacen el trabajo de oficio, el cotidiano, pero se supone que lo que tú especializas en mayor alto nivel, piensan, proyectan, planifican, elaboran, inventan, en fin, es decir, tú necesitas un país con una estructura profesional y técnica que al final es el capital humano lo que tú estás preparando, en definitiva. Pero fíjate que incluso para desarrollar carreras técnicas tú necesitas tener una base educativa más o menos robusta en el inicio. Aquí no... El problema nuestro no es que tengamos un bajo nivel universitario en sentido general o pocos profesionales. El problema nuestro es que a nivel de escolaridad no logramos que ni siquiera los estudiantes entiendan lo que leen, lo cual se convierte en un problema evidentemente para el que aspira a una carrera profesional, pero también se convierte en un problema para el que quiere hacer algún tipo de carrera técnica. Si yo te doy un pequeño texto y tú no me lo sabes interpretar, bueno, pero tampoco me sabe pegar el tubo. Ni unas instrucciones va a poder leer, porque al final la deficiencia que estamos teniendo es tan de fondo que permea todo. Ahora, lo que parece también es que estamos apostando a algo distinto. Ciertamente en los países tú tienes que tener una minoría profesional y tú tienes que tener una base técnica amplia que es, se supone, lo más masivo. Aquí lo estamos haciendo,
a sembrar el país de UAS. A eso es lo que estamos apostando. No, la UAS es como, no hay colmado que tenga más sucursales que la UAS. Bueno, pues precisamente, entonces esa es la apuesta. Y si esa es la apuesta, lo que vamos a continuar es con una saturación del mercado laboral profesional, que es lo que tenemos al día de hoy, un abogado, un periodista, un mercadólogo, un psicólogo, que lamentablemente tienen un nivel de salarios menor que el de un maestro, precisamente por la saturación que hay del mercado. Pero el título no es una panacea. No, te resuelve el precisamente. problema. Porque si tú puedes decir que eres licenciada, doctora, médico de asuntos, pero posiblemente si tú oyes un médico que no sabe cómo razonar, escribir, ¿cuál es tu primera impresión? Que no te ponga la mano. Hey, momento, que no te ponga la mano. Si tú tienes un periodista que no sabe escribir, ¿qué tú haces con un periodista que no sabe escribir? Coger lucha. ¿O no? Sí. Coger lucha. Porque tú le puedes explicar a una gente una cosa. Entonces, es importante esa formación de base para cualquier aspecto que tú desarrolles en la vida, hasta para las relaciones humanas, sociales, que son necesarias. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, Percio, es que eso comienza por la educación primaria que tenemos. Nosotros tenemos una educación primaria y una educación básica y una educación secundaria con muy bajos niveles de preparación en todos los sentidos. Pero esa es la no tenemos calidad, no tenemos calidad. Pero esa es la cuestión, que no le hemos estado prestando atención a eso. Porque eso es como hacer un edificio con una base insuficiente. En un momento se derrumba el edificio. Entonces, la educación es esa base social. Es la base, es el punto de partida del desarrollo económico, es el punto de partida de la conducta social colectiva, de ese comportamiento colectivo. Correcto. Que era fíjate, esa educación básica, incluso cuando la gente no sabía leer y escribir, la proporcionaba la costumbre familiar. Y te enseñaban a dar buenos días, a comportarte, a respetar valores básicos, pero ocurre que eso va cambiando en la misma medida también que las sociedades van cambiando. Por tanto, la escuela tiene que hacer ese rol mucho más protagónico en la formación social y colectiva. Ya hoy hay muchas madres solteras, hay muchas madres que trabajan, además, muchas mujeres que trabajan, que no pueden ocuparse de hacer ese rol que hacían las abuelas. Entonces es así, ese es el rol de la escuela. Bueno, no sé, el gobierno ahora pero bueno, si el gobierno anuncia 4.000 millones cuando claro, hace 2 meses quería quitarle 4.000 millones. Bueno, bien, lo importante es que trabajen. Que trabajen. Hace 2 meses le quería quitar, dije que dinero que sobraba. Dije que no había oficio. Que no había en qué invertirlo. Sí, pero bueno. Y ahora le estamos dando esa cantidad. Bueno,